Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Santiberi y muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Antes de pasar a las presentaciones, recordar un poco que los micrófonos de los asistentes estarán silenciados, que solo permanecerán abiertos los de nosotros tres, los organizadores. Y bueno, las cámaras ya veo que las tenéis apagadas, o sea que muchas gracias por la colaboración. Y deciros que el chat permanecerá cerrado también durante la exposición de Emilio hasta el final, que lo abriremos para que podáis hacer las preguntas. Vale, y vamos ya con el tema de esta tarde. Lleva por título Etnobotánica y fitoterapia, del saber popular al conocimiento científico. Será un recorrido por el tiempo a través de la historia de los usos de las plantas y para ello tenemos a un guía de excepción, a todo un especialista, el doctor Emilio Blanco Castro. Muy buenas tardes, Emilio. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos preparados para todo. Perfecto. Bienvenido y ya sabes que es un placer poder tenerte aquí una vez más. Igualmente. Muchos de los asistentes ya te conocen, especialmente los de Madrid y los de Barcelona, y para aquellos que no te conozcan, pues haré una breve presentación. Emilio Blanco es doctor en biología, es botánico y está especializado en etnobotánica. En este campo ha sido todo un pionero, porque apenas había precedentes en España cuando él comenzó un poco a explorar y a estudiar esta faceta de la botánica. Y hoy en día pues, se ha convertido en todo un referente con multitud de publicaciones entre artículos y libros, artículos más o menos científicos, divulgativos de todo tipo, conferencias, cursos, etcétera. Su currículum es desbordante y bueno, y tiene muchas actividades. Es profesor universitario y de hecho la docencia siempre ha estado presente de una u otra forma en sus actividades, ¿no? A mí me gustaría en este caso destacar dos características que creo que son resaltables de él. Una de ellas es un poco su atracción por el mundo rural y por hacer trabajo de campo. Y en este sentido es todo un botánico de bota, como se suele decir, ¿no? Aquellos botánicos que no se quedan en el laboratorio o en el estudio, sino que salen, que recorren, que andan y pisan el terreno. Y en este sentido, Emilio, pues eso, ha recorrido los diversos paisajes sobre todo los paisajes ibéricos, aunque él ha salido también, ha visitado otros continentes, pero es un especialista aquí, ¿no? Y eso, pues ha recorrido las montañas, los bosques, los páramos, prácticamente todo. Pero además siempre, de alguna manera, ha tenido en cuenta el elemento humano y lo ha integrado y ha buscado las relaciones, ¿no? De ahí un poco la etnobotánica, ¿no? El ser humano y su relación con el reino vegetal. El otro aspecto que me gustaría destacar es precisamente por el que le tenemos aquí, entre otras cosas, que es su gran capacidad para transmitir, ¿no? para comunicar todo el conocimiento que tiene. Y yo creo que ya lo importante no es tanto lo que dice, que es muy importante, evidentemente, sino cómo lo dice, ¿no? Cómo es capaz de contagiarnos su propio entusiasmo. Y bueno, pues tendremos hoy la oportunidad de apreciarlo. Antes de darle la palabra a Emilio, paso también un poco a comentar, bueno, le doy la palabra directamente a la doctora Carmen Perlasia, y para los que no estuvieron la otra vez y no la conocéis, deciros que es la directora del Departamento de Formación de Santiberi, que es médico nutricionista y que tiene mucha formación en todo lo que son terapias naturales, medicina tradicional china, medicina naturista, fitoterapia, en fin, un montón de cosas. Nada, buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes Guillermo, Emilio y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que Guillermo y yo estamos entusiasmados con esta nueva dimensión que ha tomado formación en Santiberi, porque nos permite tener el placer de tener compañeros, pues como tuvimos la semana pasada a Enric, como tenemos esta a Emilio, como tendremos otras más adelante que ya os anunciaremos al final de esta charla. Y esto nos permite también reencontrarnos con viejos amigos, ¿no? Digo viejos por lo de que hace años que compartimos, por nada más, ¿eh? De hecho, Emilio ha tenido una larga trayectoria en Santiberi. Yo creo que él os lo explicará mucho mejor, porque de hecho va mucho más allá del tiempo en que Guillermo y yo hemos trabajado en esta empresa. Él empezó con colaboraciones con el departamento, o sea, con la revista de Santiberi, con Dietética y Salud, y también con colaboraciones en jornadas, en las primeras jornadas que hicieron y que luego fueron evolucionando hasta el punto de, durante 10 años, mantenerlas a gran nivel en Barcelona y en Madrid, que eran las jornadas de botánica y fitoterapia, y donde además, normalmente, por eso decía Guillermo, que quizás en Barcelona y Madrid es más conocido, porque además de tener el placer de compartir con él sus conocimientos en las jornadas, normalmente el día posterior nos íbamos al jardín botánico y podíamos pasar una mañana deliciosa, pues escuchándole a él y a algún otro compañero, pues hablándonos de plantas, en fin, con un conocimiento increíble, como vais a ver ahora. Y nos ha parecido que eso era fantástico y que lo queríamos compartir con todos vosotros, aunque no estemos en el jardín botánico, pero al menos la parte de ponencia y demás, pues sí. Y con esto pues te paso la palabra, Emilio. Adelante. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Sonido bien, todo bien. Muchas gracias por haber asistido. Tenemos 100 y pico personas, estoy encantado. Lo primero, decir que sí, que estoy pues muy contento y que mi relación con Santiberi es muy antigua. Y además estoy pues muy orgulloso de una empresa, una compañía que ha apoyado la etnobotánica, cosa que creo que es insólita en este país, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vaya mi agradecimiento y además por invitarme hoy a estas jornadas de formación, que además llamáis Campus, que es un nombre muy bonito. Y bueno, pues aquí estamos encantados de colaborar y bueno, y de estar aquí compartiendo algunas ideas. Yo voy a intentar que esta charla al final sea participativa de verdad, o esta conferencia, porque siempre lo decimos y luego al final, pues claro, el tiempo se ajusta y ya no... Pero sí que es verdad, porque no es una conferencia al estilo así, sino que es más que nada, tiene muchas pinceladas de reflexión, ¿no? Porque yo, bueno, en las clases que doy en la universidad de botánica farmacéutica, de botánica de farmacognosia, pues siempre pues me quedo con la gana de desarrollar la parte histórica, y no soy historiador ni mucho menos, pero creo que el pasado explica en gran medida el presente, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablé con Santiberi, con Guillermo, con Karma, de la posibilidad de dar una intervención, yo dije, pues yo, hombre, me gustaría hablar un poco de los orígenes hasta la actualidad, ¿no? Hablar de un panorama histórico a mi manera, ¿no? Y eso es un poco lo que os voy a ofrecer aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poner aquí, yo pinto en el ordenador, me gusta mucho la pizarra, y como tengo la opción de utilizar el ordenador como pizarra, pues os pinto al principio algunas cositas y luego ya nos metemos a ver algunas imágenes. Imágenes que, bueno, que impresionen, que os sugieran algo y que os motiven a luego a hacer algún comentario. Pues nada, vamos adelante. Voy a compartir la pantalla de tal manera que vais a ver mi presentación. Y creo que ahí lo tenéis, ahí tenéis la pantalla, ¿sí o no? Creo que sí, ¿no? Está todo correcto. Sí, correcto. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar sobre todo, bueno, de los temas en los que yo trabajo y he trabajado por mucho tiempo, que es la etnobotánica, una palabra que a todos nos suena y que tiene mucha amiga. Pero bueno, cuando hablamos de fitoterapia, pues claramente hay que hablar de etnobotánica, porque tiene sus orígenes en la etnobotánica, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre todo de la historia de la fitoterapia, pero que sepáis que no podemos perder el referente de la etnobotánica.
Bueno, pero la etnobotánica es mucho más que la fitoterapia, porque tiene muchos aspectos. Podemos hablar en la etnobotánica, pues un poco así, para definirla de un modo muy rápido. Voy a hacer ahí una plantita que debería de estar en verde, eh, una, una planta y su relación, en realidad, con el ser humano, ¿no? Esa relación que lleva, pues, desde nuestros orígenes. Le debemos mucho más de lo que pensamos a las plantas. Entonces, bueno, pues ahí veis. Voy a utilizar para el ser humano, me gusta mucho utilizar el índalo de almeriense, ¿no? Me gusta mucho. O sea, en esa relación en que tenemos entre la flora del planeta y el ser humano, pues se establece este campo que llamamos etnobotánica, ¿no? Es un tema apasionante porque se junta todo, ¿no? Se junta la ciencia, la botánica, las letras. Podemos llegar a cualquier camino, desde las plantas, ¿no?, al ser humano. En ese sentido, lo que siempre me ha gustado de esta disciplina es su carácter interdisciplinar. Yo he aprendido de campos de antropología, yo que sé, hasta de poesía y de muchas cosas por la etnobotánica. Entonces, bueno, pues en ese sentido, para definirlo no hay más que mirar ese esquema, ¿no? Bueno, pues la etnobotánica, como os decía, es mucho más amplia que la fitoterapia, porque claro, no solo nos curan las plantas nos alimentan, las plantas nos sirven de tecnología para hacer objetos, etcétera, y desde nuestros orígenes. Entonces, hablamos en realidad de cinco campos, ¿no?, dentro de la etnobotánica. Uno de ellos la fitoterapia. Esos 5 campos, así muy resumidamente, sería uno la terapéutica, claro, todo lo que tiene que ver con las plantas medicinales, no solo en el pasado, sino en la actualidad, porque muchos medicamentos químicos proceden de su inspiración moleculares de plantas. Tenemos el campo de la alimentación, todo lo que se relaciona con la alimentación, incluso la alimentación animal, porque podemos alimentarnos con carne, pero esas animales se están alimentando de plantas. Hay un carácter también muy interesante en la etnobotánica que llamamos el aspecto tecnológico, por el cual obtenemos la tecnología para alimentarnos, para curarnos, etcétera, para calentarnos, para cobijarnos, para todo. Y luego hay otros 2 aspectos muy interesantes, cómo el ser humano desde sus orígenes, sin la ciencia por medio, ha sabido gestionar el medio. Entonces, lo que podemos hablar una especie de etnoecología, ¿no?, a la gestión del medio, cómo ha gestionado el paisaje, cómo han gestionado sus identidades, de dónde han extraído la leña, dónde han cultivado los pastos, etcétera. Esa es una parte de la etnobotánica muy importante que solemos llamar etnoecología. Y por último, tenemos otro campo en la etnobotánica que podemos hablar del campo de la cultura no material. El ser humano no es solo necesidades materiales, comer, dormir, descansar, calentarse, sino que tiene una vertiente espiritual, una vertiente no material, que puede ser religiosa o puede no ser religiosa, pero sabemos que la mente es no solo materia, sino que es abstracción, espíritu. Entonces aquí hay un campo muy interesante de la etnobotánica, de la cual tendremos oportunidad también de hablar en la charla, que es los aspectos no materiales, ¿no? El alimento, podemos decir, del espíritu. Y en ese sentido, esto también ha tenido mucho que ver en nuestros orígenes con la terapéutica, ¿eh? En ese sentido, todo lo que es curación mágica, curación mediante ritos, etcétera, pues también. Entonces, en ese sentido, quiero deciros que la etnobotánica es mucho más que la fitoterapia, pero claro, la fitoterapia es uno de sus campos preferidos y en eso es lo que hoy vamos a dedicar un tiempo importante. Muy bien, pues definido eso, os diré que, bueno, que realmente me ha interesado desde siempre mucho el conocimiento popular y el conocimiento científico y su relación, porque venimos del conocimiento popular. Y si hubiéramos estado esperando a la ciencia aquí, no estaríamos vivos, no estaríamos aquí ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, siempre me ha interesado mucho esa relación conocimiento popular y conocimiento científico. Y cómo el conocimiento popular nos ha llevado al conocimiento científico, cómo la ciencia ha utilizado lo que ya se sabía sobre, imaginaros, sobre las fermentaciones, sobre cualquier proceso de supervivencia, y cómo después, una vez desarrollada la ciencia, se ha ido desarrollando cómo influye también en el conocimiento popular. O sea que hablamos de la razón, del raciocinio, hablamos del método científico, hablamos de ciencia, ¿no? Y aquí hablamos de intuición, de empirismo. Funcionamos porque por el empirismo, por la experiencia,
por el aprendizaje de los demás, etcétera. Pero esto ha sido claramente una relación paralela, una relación que ha caminado junto, ¿no? Y en ese sentido, esto es lo que yo quiero expresar hoy, un poco como de los orígenes y del conocimiento popular que llega hasta nuestros días, aparece el conocimiento científico y cómo se produce ese feedback, ¿no? Esa doble interacción. También me gustaría decir que esta línea que todos trazamos a veces con mucha nitidez no es del todo clara, ¿eh? A veces el conocimiento científico se basa en la experiencia, pero se basa con curiosidad, se basa con datos, se basa intentando demostrar por el método científico. Pero esta línea no es del todo nítida, ¿eh? Entonces, en ese sentido también es muy interesante, porque los conocimientos médicos, científicos, etcétera, también avanzan por el ensayo-error, también avanzan por las pruebas, ensayos clínicos, etcétera, y eso tiene un componente de conocimiento popular. Entonces, en ese sentido, como todo en esta vida, no hay un blanco y un negro, sino que todo está en una línea gris intermedia donde la influencia es mutua, ¿no? Y esas son un poco las dos cosillas que os quería comentar antes de, bueno, de ponerme ya a compartir la presentación, ¿no? Las imágenes, ¿no? Muy bien. Pues nada, vamos a empezar hablando de, ha dicho ya Guillermo cómo hemos titulado mi intervención, ¿m? Es lo de menos. Bueno, antes os he comentado que mi relación con Santiberi es muy antigua y sí quería también que vierais ese libro, porque esto es un libro que hicimos muy importante, que yo considero casi un incunable. Es del año 93, de unas jornadas que hubo en Madrid, donde se habló de las plantas medicinales desde muchas perspectivas, ¿no? Desde el químico, desde el biólogo, desde el botánico, desde el médico. Y fue realmente un momento realmente pues único, ¿no? Se publicó este libro en colaboración con el Jardín Botánico de Madrid, que conservo con mucho cariño. E incluso lo maquetó una persona que seguramente nos puede ser que nos esté oyendo, Isabel Tejero. Bueno, pues muy bien. Bueno, ya os he dicho de qué vamos a hablar, pero ahora os voy a recalcar algunos aspectos de mi intervención, ¿no? Por ejemplo, la fitoterapia tiene muchísimo que ver con la etnobotánica y en ese sentido un etnobotánico tiene mucho que decir. De la etnobotánica surge la etnofarmacología, o sea, que es la parte de la etnobotánica que estudia los fármacos, o sea, los remedios naturales, de origen natural en principio, ¿no? Y eso dio lugar al conocimiento científico de una materia que yo imparto en la universidad y que se llama farmacognosia, una palabra un poquito rara, pero muy bonita, ¿no? Conocimiento del fármaco, ¿no? De la palabra griega en origen fármacon, que significa remedio, curación, ¿no? El conocimiento de los fármacos de origen natural, porque antes, hasta el siglo XIX, todo era de origen natural. Empieza toda la parte de síntesis, semisíntesis, etcétera, a partir de los productos naturales, todo en el siglo XX, en realidad, finales del XIX-XX, como vamos a ver. Bueno, pues nada, yo pienso que el pasado, os lo he dicho ahora hace un momento, el pasado explica el presente y en ese sentido creo que aunque no somos historiadores, aunque la historia es algo muy serio, pero sí podemos ver la perspectiva, porque la mente humana desde que uno nace de niño evoluciona igual que evoluciona la historia de la humanidad y en ese sentido podemos ver que la historia de las civilizaciones pues nos habla de nuestros orígenes, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? La famosa frase que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues un poco por ahí van los tiros, ¿no? Donde espero que luego participéis. Bueno, fitoterapia es un término bonito y fijaros que hasta el siglo XIX, finales, no está definido, ¿eh? Un francés llamado Henri Leclerc define el término, crea el término, ¿no? La terapia con las plantas, fitoplantas, ¿no? Ya os he dicho claramente que es la etnobotánica es la madre de la fitoterapia, porque una de nuestras necesidades es la curación y cuando la cubren las plantas, el 90%, o diría yo el 95% de todos los remedios naturales desde el origen de la humanidad son vegetales. Hay algunos minerales, hay algunos animales, por supuesto, pero el arsenal químico que tienen las plantas ha sido la fuente total de inspiración. Ya he comentado también que me interesa mucho de lo popular a lo científico, sea en fitoterapia o sea en cualquier otra disciplina, porque aquí ya vamos a hablar de fitoterapia, pero claramente cualquier conocimiento
lo científico se ha apoyado de lo popular, y en ese sentido tenemos que saber agradecer a nuestros antepasados pues cómo se desenvolvían y cómo nosotros somos los herederos de aquella gente tan interesante, tan intuitiva, que descubrió la mayoría de las cosas que hoy usamos. Lo único que hemos hecho es perfeccionar, explicar, pero todo parte de aquel momento prehistórico y sobre todo neolítico, ¿no? Bueno, pues nada, aquí tenéis que la fitoterapia popular ha sido la base de la fitoterapia científica. Entonces, cuando viajamos por ahí a Marruecos, sin ir más lejos, o aquí algunos mercadillos, etcétera, estamos observando los recursos, sobre todo vegetales, ¿no? Es de ahí que bebe la ciencia, con sus laboratorios y tal, y que de ahí que proceden los metabolitos, ¿no? Los metabolitos, en este caso eso es la permetrina, ¿no? O sea que este largo camino que os quiero representar con el lápiz, este largo camino que va del conocimiento tradicional del empirismo al conocimiento científico, ¿no? Que sería un poco digamos, la química de las plantas o la fitoquímica de las plantas. Bueno, pues ahora voy a hacer un recorrido que es un poco atrevido porque yo no soy historiador y porque puedo cometer errores, muchos en fechas, en muchas imprecisiones, pero eso no es lo importante, porque lo que quiero yo reflejaros aquí es realmente esa trayectoria que nos ha traído hasta lo que somos hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Y eso se puede reflejar a través de las plantas, porque la historia de las plantas en realidad es la historia de la fitoterapia, y es la historia de la medicina, y es la historia de la farmacia. O sea, todo es lo mismo, porque todo confluye en lo mismo. O sea, que si hacemos la historia de la botánica, sería también la historia de la fitoterapia, de la medicina, etcétera, ¿no? En ese sentido, analizar esta trayectoria histórica, pues nos va a hacer comprender un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, como os decía antes. Bueno, pues ahora vamos a hablar de nuestros orígenes como primates, ¿no? Y eso la verdad es que explica muchas cosas. Explica muchas cosas porque sabéis que los animales utilizan las plantas para curarse. Se sabe, hay muchos trabajos recientes sobre el uso no solo de los primates, también de otros mamíferos, también pues en renos, en la tundra, bueno, nuestros animales domésticos que se purgan con plantas, etcétera. O sea, que en realidad todo viene de nuestros orígenes animales, ¿no? Como primates, ¿no? Hoy en día, bueno, hay muchos trabajos que describen cómo los chimpancés utilizan bastantes especies de plantas para diferentes fines, ¿no? Nuestros antepasados, otras especies del género Homo, ha habido entre 8 y 12, según los autores que sigamos, de parientes nuestros cercanos, todos con el género Homo, pues tuvieron que beber de esa fuente, tuvieron que observar a los animales, tuvieron que ensayo-error, y de ahí tuvo que venir los orígenes de la fitoterapia, ¿no? Y en ese sentido, ya cuando somos realmente Homo sapiens, como se puede ver en esta imagen, cuando ya hablamos de Homo sapiens, pues ya hablamos de una farmacopea, un conocimiento transmitido oralmente, ¿no? Tenéis que saber que también se sospecha casi con toda seguridad que el hombre de Neandertal, nuestro pariente cercano con el que llegamos a convivir, también usaba plantas, si no medicinales, con fines ceremoniales, rituales, etcétera, ¿no? Porque hay una cueva de hace 60.000 o 65.000 años en Irak, que habla de un yacimiento donde aparecen plantas que no podían tener otro uso que no fuera el uso medicinal, ¿no? Por ejemplo, la efedra aparece en ese yacimiento. La efedra es una planta importantísima en la historia de la humanidad como fuente de la efedrina, que ha sido origen de muchos derivados, ¿no? Antiasmáticos, bueno, de anfetaminas, de muchísimas cosas. Bueno, pues hay una época clave de la historia de la humanidad, y esa época se llama Neolítico, y todos lo sabemos. El Neolítico es la época clave, una época increíble. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Todo se fraguó. Las plantas que nos alimentan hoy en día, casi todas las plantas que nos alimentan, se domesticaron en esta época. El origen de los asentamientos humanos, el origen de la domesticación, no solo agrícola, sino también animal, la cerámica, todo, ¿no? ¿Qué pasó en esa época? Es una época única de la humanidad que nos hace preguntarnos que ahí se produjo el gran salto a ser cultural, a ser que se relaciona culturalmente. He cogido una imagen
He seleccionado algunas imágenes, la mayoría de internet, como hacemos todos, de, bueno, de una imagen del arte tan desarrollado en la península ibérica, el arte esquemático, ¿no? Con esas representaciones como la que os decía antes del hombre del Índalo de Almería, ¿no? En este caso es de Sierra Morena, de Fuencaliente, de los abrigos rocosos de Fuencaliente. Y fijaros qué representaciones, ¿no? De hombres y mujeres, de partos, etcétera, de fertilidad, ¿no? Realmente impresionan, ¿no? Impresionan estas épocas. Bueno, pues ahí se fraguó todo y también el origen de la fitoterapia sistemática. En cuanto a la historia, porque voy a dividir este recorrido, por supuesto, en prehistoria, en historia, vamos a hablar primero de Oriente. Se nos suele olvidar, nosotros tenemos esa mentalidad que habla solo de Occidente, y se nos suele olvidar que los orígenes de muchísimas cosas están en Oriente, en China, y etcétera, ¿no? En sentido amplio. El tratado más antiguo que conocemos de plantas medicinales, y de muchas más cosas, viene de Oriente, ¿no? Se habla del famoso tratado del Pensao, que se habla que era un emperador, del 2700 a.C. Esto ha tenido muchas versiones en siglos posteriores, y solo deciros que tratados actuales de la medicina tradicional china y bueno, y la gran tradición china de las plantas y esa capacidad, lo que llaman el milagro chino, que es la convivencia entre la medicina convencional, digamos, la medicina occidental y la medicina tradicional, se produce ya desde estos orígenes. Se ha mantenido esta tradición hasta nuestros días, de tal manera que sabéis que en paralelo muchos médicos chinos conocen la medicina occidental y conocen también la medicina tradicional y la utilizan en cada momento según. Ahí tenéis un tratado actual que sigue la tradición de la medicina tradicional, por supuesto ampliada, por supuesto con todos los estudios fitoquímicos y toda la actualización, pero hay un continuo entre este famoso tratado que ya viene de hace 4.000 años o casi 5.000 años y la actualidad. Bueno, pues en China están tantas cosas en relación con las plantas que es algo realmente, está vivo totalmente, ¿no? Bueno, pues se nos suele olvidar que hay una civilización allí donde se desarrolla la primera agricultura, etcétera, en Mesopotamia, en Sumeria, Siria, todas esas tierras de la luna fértil, de la media luna fértil. Allí también ha habido unos testimonios escritos sobre plantas medicinales. Hablamos de las tabletas sumerias de plantas en arcilla, realizadas con escritura cuneiforme y datadas pues, en 2000 años antes de Cristo, ¿no? Es un tratado impresionante también de plantas. Aquí se citan, bueno, 100 o 200 plantas, más de 100 plantas, se habla de ellas y de sus propiedades en el mundo sumerio. Seguimos en la antigüedad y nos vamos a la India. La civilización hindú también es antiquísima en cuanto a su relación con los productos naturales y con las plantas. Hablamos de los tratados Vedas, el Ayurveda que conocéis, ¿no? El Ayurveda también habla de 250 y tantas plantas se citan. Y bueno, actualmente algunas plantas citadas de esta época seguimos usándolas y son imprescindibles en la curación. Hablamos, por ejemplo, estáis viendo ahí una imagen de la rauwolfia. La rauwolfia es una planta que se utiliza para bajar la tensión, que se utiliza también, ha sido base en la investigación de antipsicóticos, muy importante, ¿no? Luego nos van a hablar a lo mejor de la bacopa, que también tiene su base en la medicina tradicional ayurvédica, que todavía es una realidad en la India, ¿no? Que también el 80%, el 90% de la población hindú tiene acceso a la medicina ayurvédica, ¿no? Aquí tenéis otra planta muy importante que se usa mucho en el mundo árabe y que viene de la tradición sumeria e hindú, que es la biznaga, una planta, una umbelífera, llamada en el norte de África la kelá, que ha sido, también los egipcios también la trabajaron, es una planta muy importante hoy en día como broncodilatador y antiasmático, etcétera. Pues todo esto viene de aquellas épocas, fijaros. Bueno, llegamos a un momento clave de la antigüedad, de la historia antigua, que es Egipto, ¿no? Egipto, bueno, ¿qué podemos decir de Egipto? Bueno, es admirable, ¿no? No soy especialista, por supuesto, pero sí que me atrevo a decir que los egipcios sentaron las bases de tantísimas cosas. Yo a veces digo, es que tenían que ser extraterrestres, porque es que su avance fue tan tremendamente grande en aquellos años, en aquella época, ¿no? Fijaros esas representaciones que nos han dejado además escritas en papiros, en grabados, en
grabados en piedra, etcétera, sobre sus conocimientos, no solo de medicina, de cosmética, bueno, por supuesto la momificación, de perfumería, bueno, verdaderos cultivadores del cuerpo, ¿no? Voy a fijarme en algunos detallitos que siempre me han llamado la atención. Bueno, no he estado en Egipto, siempre lo he soñado. Me gustaría poder alguna vez ir a ver el templo de Amur en Karnak. Allí hay una sala en este templo que es un lugar que yo creo que hay que ir una vez en la vida. Se llama la Sala del Jardín Botánico. Esta sala, la Sala del Jardín Botánico, tiene una representación de 275 plantas en sus paredes, especies de plantas, en sus paredes de una sala. Imaginaos lo que puede ser eso. Representación en piedra, grabada, de 275 especies diferentes que han sido estudiadas por botánicos y fielmente reflejan ese tipo de representación. Se puede en muchos casos saber incluso de qué planta nos están hablando, ¿no? Aquella civilización. Ahí tenéis un dibujo que está hecho de esa representación. Tenéis de ese petroglifo, nos podemos llamarle, tenemos la representación de las plantas. Fijaros, ahí está ese animal perfectamente representado, ¿no? Hay unos libros maravillosos sobre los conocimientos etnobotánicos de los egipcios que ya nos hablan de cantidad de plantas que nos suenan, ¿no? La canela, el ajo, bueno, eso eran grandes viajeros y todo aquello ya fue el gran eslabón que unió Oriente con Occidente. Bueno, pues nos pasamos a otra civilización de la cual sabemos bastante, y además pues antecede un poco nuestro pensamiento, ¿no? Vamos a unir griegos y romanos, aunque son dos cosas muy diferentes, pero sí que es verdad que los romanos toman de los griegos su tradición y su cultura y su bien hacer, ¿no? Su sistematización, porque si yo no considero la etapa griega como una etapa científica en senso estricto, pero sí considero a los griegos los grandes sistematizadores de la época, ¿no? Los grandes ordenadores. A partir de ahí parte lo que luego sería ya en el Renacimiento lo que hablamos hoy en día como la ciencia, ¿no? Bueno, hay que hablar de algunos personajes por dar unas pinceladas, porque este es un recorrido muy rápido que hago por la historia de la fitoterapia, pero bueno, quiero por eso hacer ese barrido, porque creo que todo esto ha ido evolucionando en nuestra actualidad, se explica todo por esto, ¿no? Aquí tenemos a Teofrasto en esta imagen. Teofrasto es un personaje misterioso que se le considera hoy en día el padre de la botánica, porque escribió un tratado con casi 800 remedios, casi todos plantas, ¿no? Era discípulo de Aristóteles. Y bueno, un personaje muy curioso. Charla divina, dice que Aristóteles le llamó Teofrasto, que significa charla divina. Aquí tenemos otro personaje que todos conocéis, Hipócrates de Cos. Este personaje pues fue padre de la medicina, con sus famosos escritos, bueno, muy interesante. Este dibujo lo conservo original del doctor Alfonso, un famoso naturista de los años de segundo periodo del siglo XX, falleció en el año 91 y le conocí personalmente, y nos regaló un dibujo hecho por él de Hipócrates, ¿no? Que conservo con muchísimo cariño. Bueno, de los griegos, bueno, voy a hablaros de este ídolo cretense tan curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día este ídolo es el símbolo de la revista más famosa internacionalmente que habla de todos estos temas, que se llama el Journal of Ethnopharmacology, y utiliza este ídolo cretense minoico que en su cabeza tiene unas representaciones de opio. El opio es una planta que nos acompaña desde hace casi 5.000 años, ya habla de ella el Tratado de Pensao del 2700 a.C., igual que del ginseng, que ya nos hablan en aquella época. Entonces el opio ha acompañado a todas las civilizaciones más conocidas, ¿no? Y fijaros que este ídolo que apareció en Creta, este ídolo minoico, se tomó como símbolo de la revista científica actual más prestigiosa en el mundo de la etnofarmacología, que es la que tenéis ahí representada, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ver más cosillas. Bueno, muy bonito es en cuanto al griego, a Sócrates, ¿no? El griego Sócrates, famoso por su muerte que representó un pintor francés, Louis David, en un cuadro del siglo XVIII que tenéis ahí representado, lo podéis ver así más ampliado. Ahí tenéis el famoso cuadro de Louis David, una recreación, por supuesto, pero bueno, ha pasado a la historia. Una planta, como dice un alumno mío, una planta venenosa inmortal, hizo inmortal a Sócrates, ¿no? Qué bonita esta historia, ¿no?
Bueno, pues esa planta hoy en día sabemos que tiene un alcaloide muy tóxico que produce parálisis respiratoria, que se llama coniina, del nombre científico de conium, y bueno, ahí tenéis la representación, ¿no? Recomiendo, si tenéis un tiempo, pues recomiendo leer la descripción de Platón sobre la muerte de Sócrates, que ha llegado hasta nuestros días en su libro Fedón original, y donde describe claramente cómo sus propios alumnos fueron obligados a darle ese veneno y cómo se va quedando paralizado poco a poco. Y leyendo el texto de Platón se sospecha que aparte de cicuta, el beberizo tenía también opio, porque él muere sin convulsiones, etcétera, como produce la planta de la cicuta, ¿no? La muerte por cicuta. Entonces debía ser una mezcla de esos griegos sabios y conocedores de muchos venenos ya, ¿no? Bueno, pues nos vamos a otro famosísimo griego, bueno, ya romano, era origen griego, pero médico del ejército romano, que todos conocemos de nombre por lo menos, y Lica, en griego, Dioscórides, ha pasado a la actualidad como Dioscórides. Es un personaje también muy poco conocido, conocemos muy pocas representaciones, no sabemos en realidad cómo era físicamente Dioscórides, nos han llegado algunos grabados que se dice que es Dioscórides, aquí está manejando la planta mágica, la mandrágora, pero no está nada claro cómo era el personaje, es muy misterioso, ¿no? Bueno, sabéis que escribió un libro que fue un libro realmente de etnobotánica y etnofarmacología, porque él lo que hacía era recopilar los saberes populares cuando viajaba con el ejército de Nerón, de médico, ¿no? Entonces, realmente, a partir del conocimiento tradicional que recopila en la zona griega, en la zona del oriente del Mediterráneo, en las campañas del ejército, aparece este tomo, ¿no? Que estuvo 15 siglos siendo el referente de todo Occidente y Oriente, traducido a muchas lenguas, etcétera, ¿no? Nuestro gran traductor fue Andrés Laguna, el médico de Felipe II, uno de los médicos de Felipe II, famoso, y por hacer una referencia a la península ibérica, porque realmente hoy además era segoviano, que yo no soy segoviano, pero sí me muevo muchísimo por Segovia, que es una de mis provincias favoritas y preferidas de este país, aunque todas me gustan muchísimo, ¿no? Bueno, pues Andrés Laguna, médico segoviano, tradujo y adaptó a la época el Dioscórides, ya que viene del siglo I de Cristo, y tampoco podemos dejar de nombrar el homenaje que le hace a Dioscórides y a Laguna, nuestro gran botánico catalán, ilerdense, que fue Pío Fonquer, del cual hemos hablado mucho en muchas jornadas de Santiberi, y le hemos dedicado incluso algunas jornadas dedicadas exclusivamente a la figura de Fonquer. Bueno, en este recorrido rápido, bueno, los romanos toman el relevo de los griegos y tenemos pues grandes médicos o por lo menos premédicos. Hablamos de Celso, que escribió el primer tratado de medicina completo, ¿no? Muy famoso. Y hablamos de Galeno. ¿Por qué destacar a algunos? Solo puedo destacar a algunos. Ahí tenéis una figura de internet de Galeno, porque Galeno fue un médico, precisamente nació en Pérgamo, por cierto, muy famosa zona de Italia, desgraciadamente en estos días, por lo que ha pasado, como sabéis, ¿no? Fue médico de Marco Aurelio y entonces él hacía preparados, o sea, es el que prepara los medicamentos a base de plantas, o sea, que fue un pionero en las formas galénicas, por eso se denominan así. ¿Cómo se pueden tomar las plantas? ¿Cómo? ¿Qué sistemas? Hay muchos sistemas de tomar las plantas, ¿no? En último caso, el principio activo solo, ya su química, pero las formas galénicas son las formas de preparación de esas plantas, ¿no? Y en este sentido, por eso se conserva la palabra galénico para esto, ¿no? Para las fórmulas magistrales, para las preparaciones a partir de plantas, cómo asimila el organismo, cómo lo toman. Bueno, pues pasado la época romana, viene toda esa época que es la que menos conocemos de la historia, pero hay un florecimiento muy importante de cultura y se produce siglos después en el Islam, ¿no? Que además tienen en la península ibérica un gran foco cultural muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando del Islam, de la cultura árabe. La cultura árabe en relación con las plantas fue muy importante. Y de esto debemos de ser muy conscientes, porque la península ibérica jugó un papel muy importante. El Andalucía, el Andalus, como sabéis, ¿no?
Bueno, es una época que además solemos desconocer bastante, ¿no? Hay muchos autores, más de los conocidos, Albaitar, Iguafit, el Yuyu, bueno, muchos autores que nacieron en Andalucía y que suelen ser muy desconocidos y muy poco estudiados, ¿no? Salvo excepciones, por supuesto. Bueno, los árabes aportan, traen esa tradición egipcia, esa tradición sumeria, mesopotámica, la traen al Mediterráneo, a Occidente, ¿no? A la cuna de la cultura occidental que está en el Mediterráneo. Una de las grandes aportaciones de los árabes, entre otras muchas, fue la agricultura y fue la destilación. Los egipcios, con todo lo que conocían las especias y los principios, los ungüentos, etcétera, no conocieron la destilación, no destilaban, no conocían la técnica de la hidrodestilación que fue aportada por los árabes, ¿no? El hecho de que las plantas aromáticas, las plantas que llamamos ricas en aceites esenciales, condimentarias también, fueran reducidas a los aceites esenciales, a sus esencias, es debido a un proceso químico muy interesante que descubrieron los árabes que se llama destilación en corriente de vapor o hidrodestilación, ¿no? Bueno, nos han dejado un legado muy importante, no diré más que muchas palabras de plantas en español, las lenguas ibéricas proceden del árabe, albahaca, bueno, albardín, muchísimas palabras, zaragatona proceden del árabe, y también nos han dejado términos del mundo de la farmacia, por ejemplo, los albarelos, que son los vasos cerámicos donde guardamos las drogas, ¿no? Las drogas en el sentido ancestral de la palabra, droga, principio activo, parte de la planta usada seca, usada como base para la terapéutica, digamos, ¿no? Bueno, pues los árabes florece su cultura en plena Edad Media y la Edad Media en Occidente, pues es una época que sabéis que es como muy oscura, ¿no? Ahora los investigadores y especialistas nos están ayudando a descubrir que no fue tan oscura, que hay mucho que hablar de la Edad Media. Nosotros la pasamos siempre como una edad pues de superstición, de mito, etcétera. Esto es totalmente algo que está por descubrir, ¿no? La Edad Media es un proceso, digamos, de transición de la humanidad muy interesante, ¿no? Voy a destacar algún personaje, ¿no? Es la época en que los monjes cistercienses conservan el saber oriental, el saber transmitido de los egipcios, de los griegos. En ese sentido, los monasterios y la vida ascética y la vida monacal ha cumplido un papel muy importante. O sea, independientemente de su papel religioso, cumplieron un papel cultural importantísimo. Ahí tenéis un monasterio cisterciense muy bonito que se llama Villers-la-Ville, por poner un ejemplo de los muchísimos que podemos tener aquí y fuera de aquí, ¿no? Bueno, pero me voy a fijar en un personaje por ser mujer, ¿no? Porque en esta historia o en este recorrido hay muy pocas mujeres, como siempre ocurre. En la ciencia del pasado, desgraciadamente, ¿no? Hay que hablar de Santa Hildegarda o Hildegarda de Bingen, una monja o abadesa alemana que en el siglo XII era como un poco como Santa Teresa, el equivalente en Alemania, y trabajó en muchas áreas. Fue una persona que también trabajó el mundo de la mística, de la música y, entre otras cosas, también las plantas medicinales. Y nos dejó un legado, un tratado, también con más de 200 plantas, hablándonos de las propiedades medicinales de aquella época. Esto tuvo mucha repercusión posteriormente en los tratados alemanes, en los herboristas del Renacimiento, en fin, muy interesante la obra de esta mujer, también con un carácter muy misterioso y por descubrir. Hay muchas biografías y os recomiendo pues que os intereséis por la biografía de Hildegarda de Bingen, un personaje realmente que además representa un poco también pues la mujer, ¿no? La mujer en la historia de cualquier conocimiento que ha quedado ahí relegado a un segundo plano cuando tenía que tener una relevancia muchísimo más importante y no paramos de descubrir grandes pioneras como fue Santa Hildegarda. Bueno, la Edad Media tiene un proceso, una historia muy interesante en cuanto al desarrollo de algo que ha tenido importancia en el saber tradicional de todas las culturas de la Tierra y no solo la cultura medieval occidental, ¿no? Todos los pueblos de la Tierra
tienen una especie de teoría, una teoría que la llamamos la teoría de los signos o la teoría de las asignaturas, que habréis oído hablar seguro de ella, por la cual el creador o las fuerzas religiosas, teoría de la asignatura o de los símbolos, han creado en las plantas, me dan una serie de símbolos, también se llama de los símbolos, porque las plantas tienen una serie de símbolos que nos están hablando para qué valen. Y esto, que es algo totalmente acientífico, totalmente supersticioso, ha evolucionado mucho con el pensamiento humano y ha sido base de importantes, ¿no? Porque había que demostrar si eso que decía la teoría de las asignaturas, si era verdad o no. Y así se han estudiado muchísimas plantas para descartar o demostrar determinados conocimientos. Por ejemplo, ahí tenéis dos ejemplos que me vais a entender perfectamente. Esta es la hierba de las almorranas. Su raíz, en castellano le llaman en algunos sitios la hierba de las almorranas, su raíz, fijaros qué figura tiene, ¿no? Tiene un poco la figura de las almorranas. Y en ese sentido, eso hizo que se usara tradicionalmente y luego fuera estudiada. O sea que este tipo de supersticiones o conocimientos científicos han sido muy importantes para la ciencia, porque la ciencia, partiendo de esa base, ha intentado descartar, demostrar. Aquí tenemos otra planta muy interesante que conocéis, porque es una planta medicinal muy conocida, se llama el beleño. El beleño. Esta planta de la familia de las solanáceas, una de las plantas utilizadas en las pócimas medievales de las brujas, etcétera, por sus principios activos, por sus atropinas, pues tiene el fruto tiene forma de vela. Entonces eso también hizo que en origen se usara para el dolor de muelas, ¿no? Y ha habido estudios de su poder narcótico que adormece la boca, por lo tanto, en parte, ese tipo de usos que todavía llegan a nuestra actualidad en el conocimiento tradicional, tiene incluso un apoyo científico, ¿no? Eso fue la teoría de las asignaturas, pero ¿no creéis que la teoría de las asignaturas se ciñe a Europa, al Occidente o a la Edad Media? En todas las culturas, en la culturas tropicales, en la cultura australiana, aborígenes australianos, la teoría de la asignatura ha sido muy importante en la historia de la evolución de la fitoterapia. Bueno, pues siguiendo este recorrido que nos intenta explicar de dónde venimos, tenemos que hablar claramente de nuestra relación con América, ¿no? ¿Qué pasó? Aquel momento clave de la historia de la humanidad de finales del siglo XV, en el que contactan dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Contactan el viejo mundo con el nuevo mundo, el viejo mundo con el nuevo mundo. Esto es un fenómeno que se produce en un momento dado en el siglo XV y principios del XVI, y es un cambio clave de la humanidad. O sea, el nuevo mundo, allí nos encontramos toda una civilización desarrollada y con un bagaje, ¿m? Y el nuevo mundo encuentra un mundo desarrollado que llega allí, ¿no? Esto es un momento clave de la humanidad en todos los campos, ¿eh? Campo alimenticio, campo terapéutico, cambio, en todo, o sea, hay un momento, hay un antes y un después, como bien sabéis, y la península ibérica, España, es clave en este momento, ¿no? En este momento de la historia, como bien sabéis, ¿no? Bueno, ahí tenemos uno de nuestros grandes etnobotánicos, porque siempre estamos hablando de los primeros etnobotánicos americanos que estudian a los indios norteamericanos, el Amazonas, etcétera, pero nos olvidamos de nuestra historia y de nuestros grandes cronistas, a estos monjes o religiosos que fueron allí por motivos religiosos, pero que tenían grandes inquietudes naturalísticas. Les llamamos cronistas de Indias porque nos dejaron escritos la crónica precolombina, lo que sobrevivió de aquel conocimiento anterior al mundo colombino, ¿no? Y hicieron incluso a descendientes de aquella población escribir códices que han llegado hasta nuestros días, y en esos códices se describe la tradición azteca, la tradición maya, la tradición inca, etcétera, ¿no? Es apasionante esta época de la historia y hay un arsenal de incorporaciones a la terapéutica enorme de allí para acá y de aquí para allá, ¿no? Como bien sabéis. He puesto a Bernardino Sahagún, que no sé si le he citado, pero bueno, habría tantos que decir, habría José de Acosta, bueno, hay tantísimos, Bernardino Sahagún, etcétera. Ahí tenéis a
a otro muy desconocido, ¿no? Hay cantidad de personajes que estamos por descubrir, son pioneros de la etnobotánica y la etnofarmacología en América, en el Nuevo Mundo. Este es el padre Gumilla. El padre Gumilla estudió la zona del Orinoco y nos dejó 2 o 3 volúmenes de conocimientos naturales de los indígenas, entre ellos, muchos de ellos de plantas, muchos conocimientos de plantas. Es un pionero de los grandes investigadores del Amazonas, de plantas, que luego hablaremos. El padre Gumilla, atención al padre Gumilla, y si tenéis oportunidad de buscar información sobre su vida, era de un pueblo valenciano, era valenciano, y ahí tenéis su tratado ilustrado y defendido de la historia natural, civil y geográfica del este del Gran Río y de sus caudalosas vertientes. Fijaros qué título. Bueno, sabéis todos que las plantas motivaron el contacto con el Nuevo Mundo. Esas plantas tan codiciadas en aquellos siglos, en la Edad Media, siglo XIII, XIV, XV, que llamamos especias y que llamábamos plantas condimentarias y plantas aromáticas. Esas plantas que no solo cumplían una función de dar sabor a los alimentos, sino también cumplían una función conservante y muchas de ellas medicinal. O sea que no podemos separar en el mundo de la terapéutica y de la fitoterapia, y por eso hablamos hoy en día más bien de plantas medicinales, que además son aromáticas y además son condimentarias, cumpliendo esas 4 funciones muchas veces indisociables, ¿no? Yo siempre hablo en clase de las PMAC más que de las PM, de las plantas medicinales. Bueno, pues este hecho fue motivante del contacto, de los viajes, etcétera. Todo el mundo lo sabéis, claro. Entonces, bueno, aquí tenemos una representación de la pimienta, una de esas 6 o 8 plantas tan codiciadas y tan caras, que valían más que el oro, ¿no? En este caso, la pimienta es Piper nigrum, una planta venida del sudeste asiático, del género Piper, famosa por su piperina, su famoso alcaloide. Bueno, pues este libro lo tengo ahora de cabecera. Este libro ha salido muy recientemente y os lo recomiendo, ¿no? Historia de una tentación, ¿no? El autor Jack Turner, está siendo un bestseller, nos habla un poco de ese momento, de esa importancia, de que seamos conscientes de lo que representaron las especias. Y hoy en día muchísimas especias, la cúrcuma, la pimienta, todas tienen un gran interés. El cardamomo, el jengibre, la alpinia, de la que ya nos habla Santa Hildegarda, la alpinia, una planta que es muy desconocida. Bueno, pues llegamos a una época clave de la humanidad. Hablamos del Renacimiento en sentido amplio, hablamos de la razón, de intentar liberarse de todos esos miedos, de todos esos prejuicios, de todas esas supersticiones que vienen del pasado, o por lo menos partiendo de eso intentar analizar de una manera, con una mentalidad científica, con una mentalidad experimentadora, con una mentalidad que deduce, deductiva, y esto se produce en el esto. En cuanto a las plantas, muy importante la creación de los primeros jardines botánicos en Europa. El más antiguo que todavía conserva está en Italia, el más antiguo, del siglo XV o parcialmente del siglo XV. Primeros jardines botánicos basados en esos jardines de los monasterios medievales, jardines de plantas aromáticas y de plantas medicinales, esos huertos medicinales podemos hablar. De ahí deriva el jardín botánico tradicional, que no solo tiene una función práctica, sino también una función de estudio, de enseñanza a los discípulos, ¿no? El Jardín Botánico de Padua es otro de los sitios que siempre tengo pensado visitar y que cuando pueda iré, porque mantiene su trazado original, que ahí tenéis en esa imagen. Hubo un gran desarrollo en Occidente. Hay que relacionar el Renacimiento en gran medida con Occidente, ¿no? Porque es ahí donde fluye todo esto, todos estos saberes. Hay un grupo de centroeuropeos, sobre todo alemanes, que les llamamos los herboristas o los herbalistas, que impulsan muchísimo el estudio en esta época. Son las famosas láminas de botánica iluminadas a color, y eso hace las primeras guías de reconocimiento de plantas, etc. El siglo XV y el siglo XVI, ahí todavía el término physic, en inglés médico, no estaba definido. Un médico era también un botánico, era un farmacéutico, un físico ocupaba todas esas profesiones que no estaban claramente delimitadas, que hoy en día tenemos. Entonces, estamos en la época de
el físico, ¿no? El médico, pero en sentido amplio, ¿no? Que domina los principios naturales de las plantas, sobre todo, como ya hemos dicho, ¿no? Bueno, pues siglo XV, transición al XVI, tenemos la figura tan controvertida de Paracelso, que también habéis oído hablar de él, segurísimo, muy conocido. Se puso ese nombre, que quiere decir más allá de Celso, en homenaje al famoso médico romano que escribió el primer tratado de medicina, de ahí no era su nombre original, se llamó Paracelso. Es un personaje muy controvertido por muchas cosas, con una mentalidad en algunas cosas científica, sabía de metalurgia, de los metales, relaciona los metales con las plantas, con la química, y en algunos otros sentidos mantiene la teoría de las signaturas que viene de la Edad Media que os he comentado antes. Es un personaje realmente ambivalente y muy curioso, era suizo, cercano a Zúrich, y bueno, es un personaje muy interesante también porque algunos le llaman el padre de la toxicología. ¿Por qué? Porque dijo la famosa frase esta, que la dosis hace el veneno, o sea que no hay veneno, sino todo depende de la dosis en plantas, ¿no? O bueno, también en venenos minerales, ¿no? Entonces la famosa frase de Paracelso, dosis sola facit venenum, ¿no? Que por cierto no es cierta, como bien sabéis, ¿no? Porque hay venenos que no dependen de la dosis, incluso hay venenos que con dosis altas se convierten en plantas, en remedios activos, y en cambio a dosis bajas son venenos. O sea que esto tiene excepciones. Hoy en día sabemos que no es estrictamente cierto, pero la frase dio la vuelta, fue famosísima y lo sigue siendo, ¿no? Como padre de la toxicología. Hay un sitio en Londres muy interesante de visitar, que yo tuve la suerte de ir, que se llama el Chelsea Physic Garden, en pleno centro de Londres. Hay un jardín botánico que todavía se conserva y además restaurado al modelo original, y que era donde los médicos de la época, los physic del siglo XV y XVI, tenían sus cultivos de plantas, porque la medicina en gran medida se basaba, claro, en las plantas, ¿no? Entonces el jardín de Chelsea es un tributo a esta época, ¿no? Con plantas medicinales de todo el mundo. Bueno, pues llegamos al siglo XVII y XVIII, y en esta época, en este recorrido, pues es tal el impulso que coge la botánica, la ciencia y la fitoterapia, que no he puesto nada, porque es que es enorme, tremendamente grande, ¿no? Es cuando ya la ciencia de aquellos mimbres vienen estos cestos de hoy en día, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Porque es en el siglo XVII y XVIII donde el impulso de la ciencia se vuelve tremendamente grande, ¿no? Y muchos autores, muy acertadamente, yo creo para mí, hablan del siglo de oro de la fitoterapia, el siglo de oro de la fitoterapia, o los siglos de oro de la fitoterapia, ¿no? Porque claro, ahí fitoterapia es sinónimo de terapia con productos naturales, porque no había otra cosa. Entonces, de acuerdo a eso, este es el momento de las grandes efemérides del conocimiento científico. Y las grandes efemérides, no he querido poner aposta nada, porque es que está el desarrollo de la ciencia en esa época, que es verdaderamente enorme. En el mundo de la clasificación, o de lo que llamamos la taxonomía, se desarrolla las plantas con una serie de autores, el más conocido de los cuales es Linneo, que apaga otras figuras, Linneo, pero muchos otros autores, no solo Linneo. Linneo encabeza un grupo enorme de científicos que pusieron orden en ese reino vegetal, ¿no? Pero es que a la vez se está desarrollando el microscopio de Leeuwenhoek, pero es que a la vez el microscopio permite el desarrollo de la teoría celular, ¿eh? Es que a la vez la fisiología se empieza a desarrollar. La fisiología nos trae la reproducción y los ciclos vegetales. Paralelamente los animales, etcétera, por otro campo. Yo estoy hablando aquí de plantas, pero esto se puede llevar a la física, a la química, a la biología en su más amplio sentido, ¿no? En fin, tenemos un momento clave, el momento empiezan los viajes, el descubrimiento del mundo, que tendría su gran auge en el siglo XIX en realidad, ¿no? Entonces, bueno, daros cuenta que estamos hablando aquí del fluir, o sea, el gran
es la explosión de las plantas, la explosión de la ciencia, la explosión del Renacimiento, ¿no? El culmen del Renacimiento. Es muy interesante esta época. Ya digo que de todo lo que bebemos actualmente es de esta época, con lo cual, bueno, pues no me he atrevido a poner ninguna imagen porque digo, es que es amplísimo y todo se repotencia, unas cosas repotencian a otras. Autores, yo que sé, pues no sé, que son muy desconocidos, pero que fueron importantísimos. Por ejemplo, Tournefort, pioneros de Linneo. Por ejemplo, Camerarius, un autor, bueno, por poner solo algunos ejemplos. Escribo mal en la pizarra porque tengo que escribir a pulso, eso no os lo he dicho, entonces hago mala letra porque no puedo apoyarme, tengo que escribir a pulso, pero en ese sentido me tenéis que perdonar, ¿no? Porque hago una letra un poquito mala, ¿no? Bueno, en Ray, un precursor. O sea, Linneo tiene la fama, pero tuvo muchos antecedentes y muchos posteriores que siguieron su obra, ¿no? De hecho, se habla de los botánicos prelinneanos y los botánicos postlinneanos. La fotosíntesis, en aquella época empiezan las primeras experiencias y se empieza a descubrir cómo se alimentan las plantas, se empieza a descubrir la fotosíntesis. Bueno, es enorme el caudal de autores que trabajan en esta época y como me estoy alargando no voy a pararme, pero estamos hablando de las grandes efemérides que ocurren a partir del siglo XVII y que darán lugar a la ciencia como tal y a la fitoterapia científica en particular. Hay una figura que no puedo pasar porque es clave en la historia de la fitoterapia. Se le considera hoy en día el padre de la fitoterapia científica, seguro que también habéis oído hablar y le conocéis. Es el médico rural de Gales que se llamaba William Withering. William Withering en el siglo XVIII era un médico que vivía en un pueblo rural completamente y que tuvo el mérito de estudiar una mezcla que preparaba una curandera y ver cómo sus pacientes aquejados de hidropesía mejoraban los síntomas y se curaban incluso de la enfermedad. Y cómo se plantea experimentar con esa mezcla de plantas secas y llega a la conclusión de que esta planta que todos conocéis y que está ahora en flor preciosa, ahora por San Juan, precisamente en Galicia le llaman la herba de San Juan, la digital era la responsable de esa acción y de esa curación. Cómo experimentando con sus enfermos terminales, con él mismo, experimentación, corroboración, toma de datos y conclusiones, llega a confirmar que se trataba de la Digitalis purpurea, la planta responsable de esa acción. Él no descubrió que esa enfermedad tenía que ver con el corazón, no descubrió que los principios activos se llamaban heteróxidos cariotónicos, cómo actúan con el corazón. Estamos hablando del siglo XVIII, no lo olvidéis. Pero escribe un tratado que hoy en día es considerado la referencia del primer planteamiento científico del estudio de una planta o de una mezcla. En ese sentido, pues vaya mi homenaje al doctor Withering, que hoy en día nos trajo ahí, está sujetando la digital, ¿no? En ese grabado. Bueno, el disparadero de Withering traería los primeros químicos y sus colaboraciones con las plantas, los primeros principios activos extraídos de las plantas. Y serían, como no, los alcaloides, las primeras sustancias que llamaban la atención. Alcaloides son unas sustancias que tienen sobre todo las plantas, aunque también algunos animales, algunos insectos, incluso las bacterias, pero sobre todo es un arsenal que utilizan las plantas para defenderse de los herbívoros y para más cosas que muchas veces hasta desconocemos. Entonces, fueron los alcaloides de las plantas lo que más llamó la atención a la humanidad desde el principio, porque sabéis que tienen un efecto sobre nuestro cerebro. Y ese efecto es a pequeñas dosis súper eficiente porque su acción va sobre el sistema nervioso. Por eso son sustancias tan activas, tan peligrosas y tan importantes en la historia de la terapéutica y de la farmacia, ¿no? y de la fitoterapia. Entonces, las primeras sustancias que atraen a los químicos intentan deducir qué tiene el opio, qué tiene que actúa de esa manera, ¿no? De narcótico, qué tiene la quina, qué tiene, no sé, todas estas sustancias que tienen alcaloides, ¿no? Todo esto hizo que se desarrolle la fitoquímica. Entonces, este momento que ya estamos hablando del siglo XIX, ojo, ya estamos en el siglo XIX, es el desarrollo de la química de las plantas o que también llamamos fitoquímica,
Hoy en día no se concibe el uso de una planta sin el contraste, sin el conocimiento. ¿Qué tiene esa planta? ¿Cuáles son sus principios activos? Aunque sean muchos y actúen de forma coordinada, pero la fitoquímica es un poco la base de la fitoterapia científica, como todos sabéis. Hay dos personajes a destacar. Sir Turner. Sir Turner fue un químico, el primero en aislar la morfina. El primer alcaloide que se aísla es la morfina. La fama la lleva Sir Turner, pero antes de Sir Turner, de Losne, o de Losne, que no sé cómo se pronuncia, un químico francés aisló la sal del opio y fue a partir de la sal que aísla el alcaloide. O sea que de Losne y Sir Turner aislaron por primera vez el primer alcaloide, y eso fue el disparadero de lo que podemos llamar la nueva ciencia del siglo XIX, inaugurado el siglo XIX, que fue la fitoquímica. Eso llevaría al desarrollo tremendo de la química de las plantas y nos llevaría un poco también a la síntesis de nuevos principios y a lo que es la medicina del siglo XX y siglo XXI, que es la medicina de la química, ¿no? Bueno, pues he hablado ya que las exploraciones botánicas vinieron desde el siglo XVII, incluso XVI, pero el siglo XVIII y el siglo XIX es la época clave del descubrimiento del mundo, ¿no? Las grandes expediciones, donde siempre iban naturalistas, donde siempre se ponían naturalistas que descubrieran principios que pudieran enriquecer a esos gobiernos que se gastaban ese dineral en esas expediciones. Entonces es el momento de las exploraciones del mundo, ¿no? Y ahí podemos hablar de muchos autores, pero vamos a citar, bueno, Humboldt. Humboldt acaba de ser el año 2019 el centenario de Humboldt, se ha celebrado en todo el mundo. Nosotros también aquí en Madrid hemos organizado bastantes actos en relación a Humboldt, el gran viajero, el gran descubridor del paisaje, el gran descubridor del mundo. En el caso de la fitoterapia destacan los exploradores al Amazonas y en concreto Richard Spruce. Tenéis ahí una imagen del famoso explorador Richard Spruce, que era escocés y que estuvo muchos años, 15 años o más en el Amazonas, y bueno, que no llegó a publicar en vida, se lo publicó luego otro personaje del que hablaremos ahora, Wallace, sus notas de campo sobre un viaje, notas de un botánico al Amazonas y a los Andes. Un libro impresionante lleno de datos sobre el uso de los indígenas amazónicos y dio a conocer, uno de los más importantes en dar a conocer este otro mundo que era el mundo tropical, el mundo amazónico, ¿no? Vaya mi homenaje a Richard Spruce del siglo XIX. El descubrimiento del Amazonas es muy importante en todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Amazonas era como no sé, un crisol de conocimientos. Encontramos a una población humana que vivía de cazador-recolector en muchos aspectos. Una población humana que representaba, que estaba ahí y nos estaba enseñando nuestros orígenes y que todavía vivían de esa manera. Esto no hemos sabido aprovecharlo, hemos machacado a los indígenas amazónicos, seguimos machacándolos sin haber sacado ese aprendizaje de su cultura, ¿no? Es algo que me impresiona mucho. Aquí tenemos a una foto real, esta sí que no es de internet, preparando el curare. El curare fue importantísimo porque hizo avanzar la cirugía en Europa y en Occidente, ¿no? Y el curare se descubre gracias a unos alcaloides que tienen algunas plantas, varias, y que guardaban el secreto. Y muchos etnobotánicos y etnofarmacólogos tardaron muchos años, entre ellos Spruce, en descubrir qué tenían, qué utilizaban los indígenas, qué planta era la que utilizaba, cuál era el misterio de la preparación del curare, ¿no? Es realmente apasionante. El alcaloide, también un alcaloide, se llama tubocurarina, y la tubocurarina ha sido clave en la evolución de la cirugía, como digo, ¿no? Ahí tenéis la fórmula de la tubocurarina, del alcaloide tubocurarina. Bueno, hay un investigador que todos tenemos nuestros fans, y yo tengo uno que se llama Richard Schultz, que además le conocí personalmente, tuve esa suerte. Este botánico recoge la herencia de Spruce, se va al Amazonas ya en el siglo XX y investiga sobre todo la Amazonía colombiana,
vivió allí 13 años, o sí, unos 13 años, y bueno, nos ha dejado una cantidad de trabajos inmensos sobre la utilización de todo el tema de de la curarina, del curare, de la ayahuasca, de todos estos plantas misteriosas que nos han venido del Amazonas y que realmente, como tantas otras, han cambiado un poquito el rumbo de la humanidad. Aquí tenéis una foto de Schultes, era de Harvard, de la Universidad de Harvard, y aquí ya en sus años finales, vino al Congreso en el año 92, se realizó en España el primer Congreso de Etnobotánica. El año 92 sabéis que fue el 5º centenario y fue clave en muchas cosas y fue clave en etnobotánica. Y se le invitó a venir a España y vino a Córdoba a dar una conferencia y asistió al Congreso ya muy mayor, ¿no? Moriría pocos años después. Nos ha dejado cantidad de libros, uno de ellos muy famoso se llama El bosque que cura, ¿no? Con más de 1.500 remedios de la selva, del Amazonas, esperando ser estudiados, utilizados por los indígenas y ser estudiados. Bueno, pues con Schultes se asienta la etnofarmacología como la búsqueda de medicamentos, o sea, de principios respetuosa, ojo con esa palabra, respetuosa, no hemos sido capaces de respetar ese término, del saber tradicional y de las fuentes tradicionales para obtener principios medicamentosos. Ahí tenéis la definición de etnofarmacología y me gusta siempre repasarla porque es muy importante el ser respetuoso con quien te da ese conocimiento. Debemos a esos grupos indígenas, debemos a ese conocimiento tradicional un poco todo lo que la humanidad se beneficia hoy en día, en agricultura, en terapéutica y en todo. Tenemos una deuda, claramente. El confinamiento me ha servido para leer la biografía de Schultes, que la tenía desde hace tiempo, pero al ser un libro de 700 a 800 páginas era muy difícil de meter mano por ese volumen. No lo tengo aquí delante y si me veis todavía en la pantalla, veréis que tengo por aquí el libro de Schultes, muy recomendable, 800 páginas sobre sus experiencias en el Amazonas, su trabajo con el caucho, que trabajó mucho tiempo con el caucho, seguir los pasos de Richard Spruce, etc., ¿no? También tiene otro libro que también he estado leyendo ahora, que es un compendio de sus fotos de época, hablando del Amazonas. Bueno, muy recomendable, ¿eh? No puedo detenerme más, pero de esto os contaría muchas cosas. Tuve la suerte, gracias a un compañero que trabaja en etnobotánica tropical y que a lo mejor nos está oyendo, se llama Manolo Macía, y tuve la suerte de ir al Amazonas. Mi pequeña experiencia etnobotánica en el Amazonas fue muy pequeña, pero sí me hice una idea de lo que puede ser aquello, ¿no? Sí me hice una idea de qué terreno pisamos, ¿no? De lo que ha representado el Amazonas y lo poco justos que hemos sido con aquella tierra tan importante en tantas descubrimientos. Conocí a un gran etnobotánico que se llamó Huepe, de la etnia Guarani, llamada también Aucas. Estas fotos son reales, de mi amigo Manolo. Y bueno, fue impresionante, ¿no? El ver cómo conocía los árboles por el olor de la savia, ¿no? Cómo daba un machetazo al tronco y te decía, en fin, el estar cerca de una de estas personas, de un sabio de la naturaleza, ¿no? Es realmente impresionante. Se habla en el libro de la biografía de Schultes de él. Una parte muy importante que no quiero dejar de nombrar aquí es en la evolución de la fitoterapia, el descubrimiento de las sustancias vegetales, también normalmente alcaloides, no siempre, pero normalmente alcaloides, que producen una acción en el sistema nervioso y que pueden cambiar nuestra percepción. Las llamamos alucinógenos, las llamamos de muchas maneras. Técnicamente gusta utilizar el nombre psicodislépticos porque no todas cambian la percepción cerebral de nuestro pensamiento y de nuestra captación del medio. Por eso la palabra psicodislépticos, ¿no? Hoy en día estas plantas están muy desprestigiadas en el mundo por el tema del comercio de drogas, etcétera, por la cantidad de problemática que tienen. Pero hay que hacer justicia también sobre lo importante que han sido en la historia de la fitoterapia, en la historia del estudio de nuestro cerebro, en la historia de tantas cosas y el futuro que tienen hoy en día en psiquiatría. Se está investigando muchísimo sobre su uso en psiquiatría, ya se han usado, pero con mucha precaución. Pero esto tiene mucho futuro. Estos grandes etnobotánicos del Amazonas,
y de las culturas mexicanas han sido los grandes pioneros de este tipo de estudios, ¿no? De la ayahuasca, del capi, del yagé, de todas estas sustancias que conocéis y que, bueno, que tienen el misterio de interferir en nuestros procesos de neurotransmisión. Y una sustancia que puede estar en un hongo o en una liana de la selva es parecidísima estructuralmente a nuestros neurotransmisores, como puede ser la serotonina u otros, ¿no? Esto es importantísimo y la historia del Amazonas está unida a la historia del descubrimiento de los psicodislépticos, y yo sostengo que en nuestros orígenes, en aquellos orígenes paleolíticos, neolíticos, sostengo que el uso de sustancias para la caza, sustancias venenosas para la caza, para las cerbatanas, etcétera, hizo que se probaran una serie de sustancias que se usaran como venenos en la caza y se vieran la acción sobre el cerebro, la acción sobre el sistema nervioso, y eso desarrollara el concepto de sustancias psicoactivas o sustancias psicodislépticas. Esto muchos autores, y no lo digo yo, tienen mucho que ver con el origen de las religiones, y el origen de la religión, como sabéis, las religiones han condicionado totalmente el desarrollo evolutivo humano. O sea que fijaros que esto desborda el conocimiento vegetal de la terapéutica, porque nos lleva al mundo del cerebro, al mundo del pensamiento, al mundo de la religión, y el mundo se ha fraguado por las religiones y por las luchas de religión, y la religión ha sido una manera de explicar nuestros orígenes y de explicar qué hacemos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que nos ha contentado, ¿no? Hasta el presente. Bien, bueno, pues todo esto podéis preguntarme luego cosas, porque están saliendo muchos temas, y yo doy mi opinión personal, pero hay muchas opiniones. No me podía resistir al hablar de los alucinógenos y al hablar de los psicodislépticos a poner la imagen que representa este tipo de sustancias que se dan en muchas plantas y hongos y que constituyen una rama de la etnobotánica que ha sido muy importante en la historia de la fitoterapia y que se llama en este caso enteobotánica, en vez de etnobotánica, enteobotánica, el estudio de los enteógenos, de las sustancias que actúan en nuestro cerebro. Entonces, aquí tenéis una estatua azteca o de influencia azteca que se llama Xochipilli, la podemos llamar Pili, está en el Museo Antropológico de la Ciudad de México, merece la pena solo por ver esta estatua, y es una representación de todos los alucinógenos y las plantas psicoactivas utilizadas en Mesoamérica, cuando llegaron allí los españoles, que como sabéis era un arsenal, ¿no? Solo de hongos psilocíbicos, hoy en día se conocen cerca de 200 especies con propiedades psicoactivas, ¿no? Fijaros lo que es eso, ¿no? El libro de Pérez Barradas es un pionero en este tipo de análisis de las plantas mágicas americanas tan importantes. Bueno, no hablamos solo de plantas, hablamos de hongos, hablamos del culto y la adoración de los hongos de estas culturas. Hablamos de cactus, por ejemplo, el peyote. Plantas como el peyote y el hongo del centeno, el cornezuelo, tienen sustancias muy parecidas, cuya acción en el cerebro son relativamente parecidas, ¿no? Hablamos, por supuesto, de los opiáceos, de los alcaloides, de las papaveráceas, etc. Bueno, la etnofarmacología nos llevó, voy acabando ya, nos llevó a una ciencia hoy en día muy importante que se estudia en las facultades de farmacia, que es la ciencia del estudio del conocimiento de los productos naturales, que han sido la base de los productos químicos, ¿no? De síntesis química, ¿no? Y esto todo vino de lo que os acabo de contar antes. Ahí tenéis una definición de la farmacognosia, es una palabreja muy rara pero bonita. Antiguamente se llamaba más bien materia médica, y bueno, de eso vengo dando yo clase, entre otras cosas, aparte de botánica, y para mí me aporta muchísimo, ¿no? Porque es penetrar en el mundo de la química, de las plantas, hacer esa antropología botánico-química de las plantas tan interesante, ¿no? Hemos hablado de la etimología de la palabra fármaco, del griego remedio. De ahí viene todo lo que conocemos con el ciclo de la planta al medicamento, de lo que os he hablado y por cierto no hablaré. Si la base es la planta, la droga es dónde están los principios activos, cuál es químicamente el grupo de principios activos y cómo lo vamos a preparar, qué forma galénica le vamos a dar.
Ese es el ciclo del medicamento. Desde aquí, en el origen de la humanidad hasta aquí, pasa muchísimos años y pasa muchísimo tiempo hasta que conseguimos un metabolito, un principio activo utilizable y con resultados positivos. En este caso lo mismo, pero con la famosa planta de la belladona que todos conocéis. El ciclo del medicamento, el ciclo de la forma galénica, el ciclo del medicamento, sea un medicamento directa, o sea, de preparado medicinal, o sea, un medicamento con el principio activo de la planta, empieza por la investigación etnobotánica y lleva un ciclo, empieza con la investigación en campo de la cultura y termina con el medicamento que podemos ir a adquirir a una farmacia, a una parafarmacia o donde sea, ¿de acuerdo? Eso es este ciclo que nos lleva de aquí a aquí. Aquí pasan una cantidad de cosas tremendas, hay que probarlo, hay que ver su validez, hay que ver su toxicidad, hay que hacer los estudios farmacodinámicos y farmacocinéticos, como sabéis, clave para poner algún producto en el mercado, y eso tarda muchísimo tiempo. Bien, bueno, pues para acabar, voy a dejarlo en el siglo XIX, transición al XX. Tenía ahí algunas ideas, pero me he alargado mucho y prefiero que me preguntéis. Pero otro de los datos que el siglo XIX nos trae también a Darwin y a Wallace, los co-descubridores de la teoría de la evolución, o por lo menos los que la lanzan. Había muchos precedentes, pero siempre hay una persona, siempre hay un gran autor, siempre hay un autor inteligente, alguien que destaca, que consigue poner en un papel, consigue darle forma a todos esos antecedentes. Es el caso de Darwin, ¿no? En este caso con Wallace, el otro gran investigador del Amazonas, por cierto, y del sudeste asiático, personaje también muy interesante. Entonces, bueno, pues llegamos a encontrar una teoría unificadora que nos intenta explicar todo lo de atrás, que nos puede hacer, pues, que no las cosas no se expliquen mediante la religión, mediante el mito, sino que haya una posible explicación, digamos, de evolución de la materia natural, ¿no? Evolución de la materia, incluso de la materia a la materia pensante, o sea, a la materia, ese paso también, ¿no? Intenta explicarnos la evolución. La figura de Darwin es impresionante. Ahora, durante el confinamiento, también he tenido oportunidad, cayó en mis manos la autobiografía de Darwin, ahí tenéis la portada de una de las ediciones de la editorial Altafulla. Muy recomendable. Este libro yo le tenía y no le había leído. Pensaba que iba a ser un ejercicio de narcisismo del propio Darwin sobre su vida, ¿no? Y realmente he quedado sorprendido porque es una lección de humildad. Su autobiografía, muy breve y que se lee en una tarde, es una lección de humildad porque él aquí nos enseña, llega a la conclusión de que el ser humano solo tiene un futuro, que es la humildad, ¿no? ante esta evolución. Entonces, un momento que se me ha ido la imagen, ahí la tenemos otra vez. Entonces, bueno, pues la evolución es una manera de explicar. Nada está quieto. Si Lai, el antepasado de Darwin, dijo que en geología, en la Tierra todo se mueve. Si Darwin nos dijo que en biología todo se mueve, que la evolución está ahora mismo actuando. Y si comprendemos que la cultura humana, que está más allá de la biología, también se mueve constantemente, que en 4.000 años o 6.000 años de civilización hemos llegado hasta donde hemos llegado, pues comprenderemos que las plantas medicinales son una manera de entender algo que es mucho más global, digamos, que es mucho más global. La evolución nos lleva necesariamente al siglo XX, al pensamiento actual. Nos lleva necesariamente al siglo XX y nos lleva necesariamente al concepto de ecología. Haeckel, un personaje también muy extraño, muy controvertido, discípulo, bueno, o seguidor de Darwin, defensor de la teoría evolucionista en aquellos años tan difíciles, en que tan difícil era defender la teoría evolucionista, crea el término y sería el disparadero de lo que hoy en día es la ecología en el planeta, la toma de conciencia humana de esta ciencia, ¿no? Lo que llamamos la historia de la conciencia ecológica. Otro personaje muy interesante y muy desconocido que se llamaba Tansley, americano. Este personaje crea un concepto que hoy en día es clave para entender cómo
el todo, ¿no? Es el concepto de ecosistema. Y sería un poco el disparadero de la ciencia de la ecología, la ciencia integradora del siglo XX y la ciencia que nos ha traído hasta el siglo XXI. Y como veis, tiene que ver con la actualidad. Con el siglo XX, finales del XIX, primero del XX, vendría la revolución industrial. Vendría la concentración en urbes, las grandes urbes, la concentración humana. Vendría la revolución verde de la agricultura, vendría la revolución de la química, vendría todo lo que nos ha dado el bienestar que hoy en día gozamos. Pero también nos daría lo que Delibes llamaba el culatazo, pues, los problemas ambientales y los problemas que hoy en día vivimos, ¿no? Bueno, entonces no voy a seguir porque, claro, me estoy alargando muchísimo y tengo que daros paso, pero sí que hace falta una reflexión actual que nos lleva, vuelvo a mi imagen del Neolítico, de la cueva de Fuencaliente, en Ciudad Real. Hace falta una reflexión actual en el sentido de que incluso la pandemia, o sea, hemos conseguido controlar la población. La población humana controla en gran medida el disparador poblacional, ha sido tremendo. Hemos sido capaces de dominar en medida el medio, pero el medio natural está ahí. El medio natural está ahí y nos dice que el control de la población y que no nos hemos salido de la biología, que aunque estamos fuera en la evolución cultural, desborda la biología, la evolución biológica todavía manda. Y en ese sentido, todavía estamos regulados por la diversidad y por la revolución biológica. Y la pandemia no es más que una representación de algo que puede pasar y que pasa y que tenemos que estar preparados para ella y que yo lo veo como algo que pasa de forma natural y que ha pasado menos de lo que podría pasar porque somos bacterias, somos virus, eso convive con nosotros y en ese sentido acabar un poco con la actualidad, ¿no? A mí la experiencia esta ha sido muy positiva, me da un poco vergüenza decirlo porque para mucha gente ha sido una experiencia terrible y sigue siéndolo, pero esa introspección, esa manera de pararse a pensar, el ver un poco de dónde venimos y a dónde vamos, tiene mucho que ver con estos 3 meses que hemos pasado, ¿no? Y aquí me voy a despedir, perdonad que me haya alargado un poquito porque es muy difícil controlar el tiempo en este caso, pero me voy a despedir con un par de fotitos de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo en la península ibérica es pues investigar a partir de la información de lo que sabe la gente, ¿no? Y hacer una investigación a partir de la cultura tradicional, ligarla con el pasado, ligarla con otras zonas. Y ahí tenéis 2 de los muchos personajes que os podría describir. Y bueno, pues me sirven para despedirme, ¿no? Estas personas tienen mucho que decir y además ahora están de actualidad por lo que todos sabéis en estos meses, ¿no? Entonces, bueno, con eso voy a despedirme, voy a agradeceros que me hayáis escuchado, voy a pediros perdón por haberme alargado, que no quería alargarme tanto, y estoy abierto a cualquier pregunta y a cualquier cosa y espero que todo haya funcionado bien en sonido y en cuanto a la pizarra que he estado utilizando. Muchísimas gracias. Espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Emilio, por llevarnos a este viaje en el tiempo y en el espacio. Y se te ha oído y se te ha visto la presentación perfectamente. Lo que pedimos ahora a los participantes es que os damos un minuto para escribir las preguntas que creéis que queréis formular a Emilio respecto a lo que él ha hablado o si queréis con respecto a algún producto Santiberi a mí. Guillermo, bajo el nombre de Casa Santiberi SL, será quien la recibirá en el chat y lo que sí os pedimos es que sea de formulación corta porque para nosotros es mucho más ágil y mucho más fácil leerlas. No me atrevo a decir cuánto tiempo le vamos a dar a las preguntas porque nosotros, entre nosotros, hablábamos de darnos 10 minutos, pero también dependerá en parte del número de preguntas que tengamos. Por lo tanto, callo ya para que os podáis concentrar y tenéis un minuto para poder escribirlas. Gracias. Si alguien no sabe cómo hacerlo, en la regleta de abajo veréis un icono que pone chatear. Cuando abrís, veréis que a vuestra derecha se abre un espacio para poder escribir y poder dirigirlas a Casa Santiberi, que quiere decir dirigirlas a Guillermo. Si quieres, Emilio, te voy pasando alguna. Bueno, muy bien. son de salud. Adelante.
y que te conoce mucha gente de las jornadas y entonces, bueno, pues que se alegran de volver a verte, te mandan Bien. abrazos, saludos, etcétera. Una en concreto pregunta por la biznaga, que parece que has comentado, y habla de la acción broncodilatadora de la biznaga, si puedes decir algo. Bien. Bueno, la biznaga es una planta umbelífera, es muy tóxica, hay que tener mucho cuidado con ella. Fíjate que curiosamente se utiliza como cepillo de dientes, como mondadientes en países africanos e incluso árabes del Próximo Oriente, porque cuando está seca forma un cepillito. Sacaba yo una foto de esos cepillitos en la presentación, ya seca, pero sus principios activos tienen unas sustancias que son del grupo de las cumarinas, y estas sustancias tienen una acción vasodilatadora, ya está, o sea, se utiliza como broncodilatador para el asma. Por supuesto, no se puede usar en fitoterapia, hay que tener mucho cuidado. Es una planta del dominio de las plantas que tienen que estar controladas por el dominio médico, ¿no? Se llama quelina, la sustancia activa, porque en árabe la planta recibe el nombre de quelá. Nosotros decimos biznaga, que también es un nombre de origen árabe. Y nada más, las sustancias responsables son, ya digo, cumarinas, y ya está. Y es una planta muy importante que ya se cita en los textos ayurvedas, en los textos egipcios, incluso creo que en los sumerios también, con lo cual esta planta era conocida. También tiene algo que ver con la investigación de los antialérgicos. También se ha investigado en alergizantes. Por tanto, fijaros que esa planta que se conoce hace miles de años está vigente, y es muy probable que el uso tradicional tuviera que ver con el uso actual, que es como broncodilatador. Y no puedo decir nada más de esa planta. Ok, aquí te piden la recomendación de un buen libro divulgativo de uso de plantas y de etnobotánica para leer en las próximas vacaciones o confinamiento, dice. ¿Sabes qué pasa? Que eso tiene que ser de una zona. Digamos que hablar así en general no se puede hablar en general. Tendríamos que decir en qué zona, ¿no? Un libro que tenga que ver con la península ibérica, es muy variable, claro, es un tema muy amplio, pero yo, bueno, voy a recomendar la biografía de Schultes, porque es un libro ameno. No está escrito por él, está escrito por uno de sus discípulos, Wade Davis, sale en la presentación, en la portada del libro, y es un libro súper ameno, ¿no? Centrado en el Amazonas, pero que te habla de, bueno, también en México, también habla de México. Bueno, pues voy a recomendar ese libro como para iniciarse en etnobotánica. Y para conocimiento de plantas medicinales, voy a hablar de un libro muy serio para empezar a hablar, que se llama Manual de Fitoterapia, y es un libro que ha hecho un colectivo de españoles, de investigadores españoles que trabajan en fitoterapia, coordinado por la doctora Castillo. Yo le tengo por aquí delante, en Santiberi le conocéis bien ese libro, es de la editorial Elsevier, y bueno, luego puedo daros la referencia completa, pero es un libro muy bueno para empezar a hablar, ¿no?, de fitoterapia, en concreto en España, ¿no? Referencia para plantas medicinales, libro serio para iniciarse, Manual de Fitoterapia, Castillo y colaboradores, Elsevier, editorial Elsevier. Libro muy interesante para iniciarse en etnobotánica y comprender lo que fue el impacto del Amazonas y tal, la biografía de Schultes, que se llama El río, autor Wade Davis. Editorial, le tengo aquí delante, editorial, le tenía delante, sí, editorial Pretextos. Muchas gracias. Más cosillas. ¿Qué recomendaciones darías a los municipios rurales para que valoren, recuperen, recopilen y rescaten los conocimientos populares tradicionales? Y también la misma persona, que ¿cuál ha sido tu momento más satisfactorio al recorrer España? Charlando Vale. con los paisanos, las Vale. personas. Me gusta mucho la pregunta, porque en los pueblos hay que empezar desde la base. No estamos sabiendo valorar el patrimonio, valoramos el patrimonio de edificios, bueno, no siempre, pero a veces patrimonio arqueológico, patrimonio cultural, pero se nos olvida ese patrimonio de conocimiento y ese patrimonio natural en muchos casos, ¿no? Países como Suecia o
no sé, Holanda, cada término municipal tiene sus inventarios, sus ordenaciones del territorio en función de su patrimonio, no solo natural, sino cultural y además de conocimiento. O sea que sí que falta una labor de base. Y en ese sentido, los alcaldes, las asociaciones de los pueblos, que esa función tan importante hacen, incluso las asociaciones de los que no viven en el pueblo, pero van en verano y tienen su asociación cultural, tienen que hacer esa labor de búsqueda de la identidad, pero auténtica, no solo para la fiesta, para el folclore, sino antes de que sea demasiado tarde, en muchas pequeñas aldeas tenemos por lo menos que rescatar en un libro lo que se sabía. Estamos dejándonos escapar una información oral, una cultura oral, que realmente es una verdadera pena. Yo últimamente he hecho un trabajo en Segovia que se va a llamar La Última Generación y que trata de reivindicar eso, ¿no? Aquello que se nos escapa, que irremisiblemente se nos escapa. Y aunque se nos va a escapar, pero por lo menos reflejarla en un papel, por lo menos que los jóvenes sepan que de dónde venimos, también en el mundo rural español y ibérico. Y a la segunda pregunta, bueno, soy un amante de este país porque es lo que tengo cerca, es donde me puedo mover. Entonces, bueno, pues diré que empezando por descubrir los paisajes espectaculares de la montaña y tal, pasé a descubrir los paisajes comunes de la España árida, de la España esteparia. Y hoy en día todo me parece valorable. O sea, me parece que en el sitio menos pensado encuentras, encuentras algo valorable y que la gente que vive en zonas que son poco turísticas, etcétera, tiene mucho que decir. En ese sentido, no tengo una zona favorita y soy totalmente abierto y casi los paisajes más vulgares y los paisajes más sencillos o simples son ya un mundo que da para una vida, diría eso. Nos preguntan cómo conseguir el libro del que has hablado al principio, en el que colaboraba Santiberi. Yo creo que está totalmente agotado. Está totalmente agotado, pero una idea es que Santiberi lo reeditara. Porque sí, no, podría reeditarlo. Ahí hay autores, hay personas, incluso algunas me pueden estar escuchando, Palmira Pozuelo, me acuerdo mucho de ella, la mando desde aquí un beso muy grande, Larramendi, ahí hay personas que siguen en la brecha, ya con una edad, como tenemos todos, pero ese libro merecería, ese libro, yo lo he ojeado ahora para preparar un poquito y he visto que tenía una vigencia absoluta, ¿no? No se puede conseguir, pero lo podemos escanear, ese libro es libre de derechos y de todo, o sea que no habría ningún problema y por mediación de Santiberi se puede facilitar escaneado a quien lo quiera. Hay quien pregunta sobre las plantas bio, si a nivel de fitoterapia es interesante utilizar las plantas que sean de origen de cultivo biológico. Bueno, claro, es evidente. No he acabado al final, yo quería acabar con la sostenibilidad, con todo lo que está de actualidad, ¿no? Que las palabras existen, pero falta que les demos contenido. Bueno, solo hay un camino, ¿no? Hay un camino que es el camino de la, no sé, el camino bio, el camino eco es el camino, ¿no? Y tenemos que demostrar que esa línea da para todos, ¿eh? Entonces yo creo que sí, yo creo que la honestidad está en eso, ¿no? En ese equilibrio entre lo actual, lo químico, lo semisintético, lo sintético y lo natural, ahí está el futuro, ¿no? En ese equilibrio entre la ciencia y la tradición, ahí está el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, está muy claro, yo consumiría todo bio y eco y cada vez está más barato, cada vez es más asequible y cada vez, bueno, consume menos, pero consume lo de calidad, eso es lo que todos tenemos que hacer, ¿no? Aquí informan que el manual de fitoterapia Encarna Castillo está disponible gratuitamente en Google. Ah, mira, eso no lo sabía yo. Lo dudo, porque es de la editorial Elsevier, lo dudo, pero bueno, vale, ahí lo dejamos. Un comentario sí. con alto por si a alguien le puede valer, si nos puede valer a todos. Será pirata, será disposición pirata, no será disposición legal, seguramente. Ojo con ese tema. Una pregunta dice, ¿hay regiones del planeta donde se acumulen o concentren mayor número de plantas medicinales como el Amazonas? Y si es así, ¿por qué esas zonas son más proclives a presentar una mayor concentración de especímenes? Esto no es cierto.
esto no es cierto. En el Amazonas lo que hay es una concentración de biodiversidad muy alta por las condiciones climáticas. Pero hay muchas otras zonas del planeta con mucha riqueza y que han sido núcleos de conocimiento de fitoterapia. O sea que el Amazonas es algo muy espectacular que ha dado lugar a unos descubrimientos que nos han dejado completamente paralizados, ¿no? Pero la cuenca mediterránea es muy importante, el sudeste asiático, las montañas tropicales africanas, un poco los centros que llamamos centros de domesticación o centros de alta biodiversidad o puntos negros del planeta, ¿no? O sea que la alta diversidad se corresponde con un alto número de plantas para la humanidad, digamos, ¿no? Pero eso no es una relación directa. Amazonas, mayor riqueza en fitoterapia, no es directo. Sí, mayor riqueza en biodiversidad, pero no necesariamente mayor riqueza en fitoterapia. No sé si me he explicado bien. Sí, yo creo que sí. Una pregunta sobre la bacopa, que dicen que la mencionaste al principio, sí. Y si podías hablar algo de ella. Sí, no soy conocedor. La bacopa la he descubierto preparando estas intervenciones y últimamente en clase. Es una planta que viene de la tradición ayurvédica, es originaria de la zona de India en sentido amplio, es acuática, con lo cual se ha expandido por todo el mundo, llevada por el ser humano indirectamente, ¿no? Y se utiliza en muchos otros continentes, aparte de la zona de la India, ¿no? Bueno, hay apoyo científico en cuanto a que hay trabajos. Quizá está en una fase, digamos, inicial de su estudio, lleva pocos años en estudio, milenaria en cuanto a conocimiento tradicional, pero en conocimiento fitoquímico y conocimiento de ensayos clínicos, pues llevará 20 años o así, y en esas estamos, ¿no? Pertenece a ese tipo de plantas que está en ese potencial para la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé más, soy un desconocedor de la bacopa en sentido amplio. Sí, Guillermo, podríamos añadir sí, exactamente. que no están claros sus mecanismos de acción. Se habla de una posible acción a través del sistema GABA, que, pues como se sabe, normalmente está ligado a una acción ansiolítica. Se habla de un posible mecanismo vía serotonina para su acción antidepresiva. Y también se habla de que puede estimular la memoria a nivel de hacer una acción en las neuronas, sobre todo en la neurona que está recibiendo el impulso nervioso. Porque digamos que la memoria, es decir, si yo tengo dos neuronas, una neurona conecta con otra a través de un neurotransmisor y no solo eso, sino que la neurona que recibe ese impulso además genera una serie de proteínas que afianzan la unión con la neurona es decir, la emisora de los neurotransmisores. Entonces parece ser que la bacopa también aumenta la sensibilidad de estas neuronas y potencia su capacidad para generar proteínas. Por lo tanto, lo que hace es favorecer la unión interneuronal en lo que son las neuronas de memoria. Parece ser que al menos este mecanismo quizás es uno de los que más se han conocido, pero como dice Emilio, todavía nos queda mucho por conocer. Pero en resumen, tiene una acción ansiolítica, tiene una acción antidepresiva y lo que se conoce más de ella es su acción propulsora de lo que es la memoria. Incluso se habla de que pues, cuando hay personas que, por ejemplo, toman benzodiazepinas, el uso continuado de las benzodiazepinas también disminuye algo la memoria y parece ser que se recupera también con la bacopa, lo cual es interesante porque decimos que además la bacopa también tiene una acción ansiolítica. Por supuesto, además, también es antioxidante a nivel del sistema nervioso, con lo cual estás protegiéndola de los procesos de envejecimiento. Tiene más, digamos, la bacopa tiene más acciones, pero yo creo que sobre todo el principal interés radica a nivel del sistema nervioso. Ok, pues ya las otras preguntas son todas en relación a agradecerte tu intervención, tu labor de recuperación de saberes tradicionales, etcétera, ¿no? Súper interesante, gracias. Vale. Y aquí terminamos. Nos hemos pasado bastante de la hora. Sí, mucho, sí. Y lo único, anunciamos el próximo webinar de la semana que viene. En este caso será en jueves, porque en muchas zonas el miércoles es San Juan.
y nada, y la gente va a recoger el hipérico y hay que darles tiempo. Entonces, el jueves 25 de junio tendremos con nosotros al doctor Pedro Ródenas, que es médico naturista, también muy conocido, yo creo que de prácticamente todo el mundo de este ámbito. Fue uno de los fundadores de la revista Integral. Bueno, no me voy a extender aquí. El título de su ponencia será El papel de la fiebre en el tratamiento naturista de las enfermedades infecciosas. Pues nada, tenemos una nueva cita el jueves 25 a las 4 de la tarde para todos los que queráis y podáis. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos los que nos han aguantado y bueno, que hay que reflexionar sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias. Venga, hasta la próxima. Adiós. Gracias a todos por asistir. Gracias.